Buenos días, hermanos. Versículo del 1 al 7. Así dice esta lectura. Así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de que no creen a la palabra, puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras, cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa. Que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Porque así era la belleza de aquellas santas mujeres que en los tiempos antiguos esperaban en Dios y mostraban respeto por sus esposos. Por ejemplo, Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor, y ustedes son sus hijas si hacen el bien y viven libres de temor. De la misma manera, ustedes, esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así, las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Querida comunidad, esta es palabra de Dios. Amén. En estas últimas semanas hemos ido desglosando poco a poco el mensaje que Dios tiene para una iglesia cuyos miembros se encuentran sometidos a un contexto social y cultural tremendamente adverso y muy contrario a las enseñanzas que han recibido por parte de los apóstoles. Pedro ha remarcado esta situación con la palabra expatriados, así parte la carta, denotando no solo un contexto geopolítico, sino que también una condición de constante tensión espiritual, probablemente que además se agudiza frente a diferentes relaciones en un entramado social, con otras personas, con las instituciones, con las autoridades, con los reyes, los gobernantes, los amos de aquella época, los jefes, y hoy con un matrimonio, un tipo de matrimonio bastante complicado. El hombre es desobediente a la palabra de Dios. Y si a esto le sumas una cultura tremendamente, por decirlo poco machista, donde el dueño era prácticamente el dueño de la vida de la mujer, podía ponerle término cuando él quisiera, solo podemos imaginar, o difícilmente podemos imaginar lo complicado, lo aterrador incluso que esta realidad pudo ser para ellas en aquella época. Pero pienso igual que aquí hay un mensaje para todos, para quienes explícitamente incluso se puedan ver o sentir en esta situación, para aquellos matrimonios cristianos con o sin hijos, para aquellos que estén pensando en casarse, o para aquellos incluso que piensan que el matrimonio no es algo a lo que aspiran. Y también pienso que si este tipo de pasajes genera algo de revulsión o indignación o incluso enojo, creo que tiene que ver un poco más con la construcción que uno trae de antes, aprendida o influenciada bajo el concepto del matrimonio, y entonces nos encontramos ante la necesidad de, para poder digerir pasajes como estos, tenemos que estar juntos dispuestos
a dar lucha y deconstruirnos un poquitito y escuchar lo que Dios quiere decir a las personas. Los invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y esta mañana se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra, en tu iglesia, en las familias de San Pedro, en nuestros matrimonios, en nuestros corazones, y que cualquier cosa que venga hoy de mí sea rápidamente olvidada, pero lo que venga de ti traiga convicción y nueva vida a través de la obra del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para acercarnos a lo que Pedro nos está diciendo, no hay que dejar de lado el hilo conductor de este relato, por un lado, y por otro, comprender bíblicamente los aspectos esenciales acerca del matrimonio. Y me he tomado la libertad de dividirlo en estos 3 puntos que pueden estar ya proyectados ahí. Destaquemos un matrimonio desigual, veamos el problema que aquí se nos presenta, veamos cómo es el matrimonio en la mente de Dios, lo que debería ser, y veamos un matrimonio con evangelio, la solución a este problema. Un matrimonio desigual. Probablemente ya se han dado cuenta que la enseñanza de Pedro se enmarca en la teología de la sumisión frente a diferentes actores de la sociedad. Ya los mencionamos. El llamado de Pedro sigue su línea, un comportamiento totalmente radical dentro de este entramado social, tremendamente adverso, y que hoy apura a las esposas a vivir una realidad indecible. Pedro le pide a las esposas cristianas sujetarse a sus maridos, a unos maridos que probablemente solo busquen el bien y satisfacción propias. La posible controversia que podemos estar viendo acá es el entendido de que la palabra de Dios debería ser fuente dadora de vida, no de reprimirla. Debería ser fuente de restauración y de sanidad y no de esclavitud. Debería ser tanto para esposos como esposas jugar un papel de crecimiento y no de opresión. Nuestra sociedad, al mismo tiempo, se ha encargado de llenar al matrimonio de notorias objeciones que anula la individualidad, que ha servido para mantener oprimida a la mujer, que acaba con la pasión, que no se ajusta a las realidades psicológicas de las personas, que es solo un papel y así un largo, etcétera. Y pareciera que la intención de Pedro acá dista mucho de hacerlo ver como algo simple o fácil o incluso conveniente de vivir. Por pesadas cargas de experiencia personal o de influencia social, resaltan y explotan estas palabras de sujeción, de sumisión, de obediencia, de fragilidad. Y entendemos rápidamente y las encerramos en un concepto de prisión, muy distante a la libertad que el cristianismo preconiza. Otros han escuchado estas palabras a lo largo de la historia, las han malentendido y han ejercido una supuesta superioridad por parte de los hombres sobre las mujeres. Pero creo que nos va a ser muy útil volver al relato original, volver al Génesis incluso, a ver cómo la caída de la humanidad y cómo la actitud que tuvieron Adán y Eva tiene consecuencias verticales y horizontales con Dios y con tu prójimo. Adán y Eva viviendo y habiendo estado en plenitud y armonía, ellos vivían desnudos y sin vergüenza el uno con el otro. Luego de la caída,
lo primero que ven y sienten es su desnudez, que ahora se sentía profundamente fuera de lugar. Se sintieron expuestos el uno al otro, se escondieron de la presencia de Dios, no queriendo tener nada más que ver con Él, y se escondieron el uno del otro, haciéndose ropas para cubrirse. Génesis 3, versículo 7. Y además puedes ver también lo rápido que fue Adán al mandar al frente a su esposa Eva cuando Dios la confrontaba a él por su pecado. La mujer que me diste por compañera. Su defensa ante Dios fue un ataque a su esposa. Y en el quebranto de este pecado, Adán vio en ella solo tropiezo y obstáculo. Ahora su rol de líder iba a ser una amenaza hacia su esposa. Pero por otro lado, también Eva sufriría las consecuencias de su propia rebeldía. No solo lo que ya conocemos todos en el embarazo y el parto y los dolores que eso conlleva, sino que su relación con el esposo también ahora se vería trastocada. Desearás a tu marido y él te dominará. Esto no se trata de un deseo romántico o sexual. En el capítulo siguiente, en Génesis 4, se usa la misma palabra para describir el control que ejercía en ese momento el pecado sobre la vida de Caín, cuando estaba a punto de matar a su hermano Abel. Esto no es sino una pugna por el control de la relación. ¿Y no es esto lo que vemos a menudo acaso? ¿No vemos a un esposo que falla constantemente a su mujer, que falla en su liderazgo, que falla en amarla, que falla en servirla de la manera que ella necesita ser servida, que falla en el sacrificio propio por ella, hasta el punto tal que ella siente la necesidad de tomar las riendas del asunto y llevar ella el liderazgo familiar? Este es un peligroso escenario, un oscuro panorama que puede alojar un peligroso enemigo en el matrimonio, que es estar enfocados en uno mismo, vivir en el egocentrismo. Un matrimonio enfocado en mí, donde tanto hombres como mujeres, sin distinción, tiendan a buscar en el matrimonio trampolín para su propia realización. Donde ellos encuentren en el matrimonio solo formas de encontrar individual potenciación. El egocentrismo se puede manifestar de diferentes maneras. Puede ser impaciente, puede llevar a la irritabilidad, a la envidia, a un trato desabrido, a la ausencia de compasión ante el mal del otro, un espíritu de rencor que no olvida las ofensas, un impaciente resentimiento, acompañado de frialdad y de durezas insólitas. De otra forma, dicho, se reacciona ante el egocentrismo de otros activando el propio. Y es difícil de reconocer esta situación. Es difícil reconocer el egocentrismo propio, pero somos muy sensibles y muy capaces de reconocer el egocentrismo del otro. El resultado, una espiral decadente de autocompasión que lleva a la irritabilidad y a la desesperanza, poniendo en jaque la relación marital. El llamado de Pedro busca dar firme lucha a este caos pecaminoso, dando cuenta de la importancia de someternos los unos a los otros para dejar fuera el egoísmo y el egocentrismo del matrimonio y de nuestras familias. Que las esposas tengan en mente el ejemplo que vieron en Sara, esposa de Abraham, en el versículo 6, donde en su fuero más íntimo, cuando ella nadie la ve,
ella se refiere a su esposo con respeto profundo y sincero, entendiendo ambos finalmente la realidad de que somos igualmente pecadores, de que los dos necesitamos redención y que solo Cristo, en Cristo, podemos ser coherederos del don de vida que proviene de Él. A la luz de este pasaje, creo importante volver a los fundamentos del matrimonio. Y aquí pasamos un poco al segundo punto, los orígenes. Porque tenemos que entender que no hay posible relación humana que se le pueda comparar con la profundidad y la importancia que tiene el matrimonio. Pasamos al segundo punto. En un punto cúlmine de la creación, vemos a Dios estableciendo el matrimonio en el relato de Génesis 2, 22. Él mismo presenta a Eva, a Adán, y se genera este vínculo máximo, indivisible, auténtica fusión entre el hombre y la mujer, un pacto. Luego de crear todas las cosas y de apuntar que todo era bueno en gran manera, lo único que no era bueno era que el hombre estuviera solo. Esta unión matrimonial es iniciativa de Dios, con la implicancia de haber sido todos nosotros creados con la necesidad de correspondencia entre el hombre y la mujer, además de ser un reflejo intencionado del amor salvador de Dios, que luego veríamos en la persona de Jesucristo. Desde la eternidad, cada una de las personas de la Trinidad ha honrado y glorificado a la otra en una orientación esencial hacia el otro. Dios es un Dios relacional, de eterna servidumbre entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él, en su diseño, ha plasmado esto en nosotros al hacernos imagen suya. El amor en entrega de uno mismo es un atributo esencial y reflejo de la naturaleza de Dios. Y Jesús en la cruz obró en fidelidad a su naturaleza eterna. En la dura realidad terrenal hizo lo que llevaba haciendo desde el principio: servir y amar a otros. Esta es la belleza incorruptible a la que Pedro alude en el versículo 4, que procede de lo íntimo del corazón, un corazón que solo puede ser cambiado por la obra del Espíritu Santo. Y sí, hay poder en lo ostentoso y llamativo de las diferentes modas y vestimentas, y los hombres somos todos proclives a ceder a la influencia de las tendencias de la sociedad. Y quiero hacer aquí un apartado. Pedro no está diciendo que las mujeres no deben arreglarse. Si nos enfocamos solo en eso, estamos perdiendo el mensaje central del relato. Pero sí tenemos que entender que lo que realmente le importa a Dios es el corazón. Y es por eso que necesitamos la plenitud de la obra del Espíritu Santo como ayuda más grande ante el enemigo que se nos presenta dentro del matrimonio, el estar centrados en uno mismo. Y así ver que el matrimonio está intencionado para llevar una vida de santidad, de ayuda, de respeto mutuo entre el esposo y la esposa, y refinar nuestros caracteres, creando una comunidad que incluso le da estabilidad para la crianza de nuevas personas, a los niños. Después de la relación que uno tiene con Dios, la relación en pareja, en el matrimonio, es lo más profundo e importante que humanamente podamos experimentar. Y para la Iglesia sigue siendo significativo alzar la voz a favor de la perspectiva singular, individual, que tiene la Biblia sobre el matrimonio. Y para ir terminando, veamos cómo el Evangelio
entra en toda esta historia. En 2 Corintios 5:15 dice, Él murió, hablando de Jesús, Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Para la Biblia, la esencia del pecado es una: vivir para uno mismo, antes que para Dios y para el servicio de los demás. Por eso Jesús resume la ley y los profetas en Mateo 22, diciendo que todo esto se trata de amar a Dios y vivir para Él, en lugar de vivir para nosotros. Y amar a las personas anteponiendo las necesidades ajenas antes que las nuestras. En la medida que tú y que yo vayamos entendiendo esta profundidad en el Evangelio, que en Cristo nuestras necesidades ya han sido satisfechas, todo tu capital emocional se va a arraigar en la vida y ministerio de Jesús. Y desde esa perspectiva vas a poder cambiar tu rumbo, admitir tu egocentrismo, dejarlo de lado con la ayuda del Espíritu Santo y vivir una nueva y gloriosa realidad. Tanto hombres en su liderazgo como mujeres en su ayuda idónea, los dos debemos volvernos a aquel que verdaderamente ama nuestras almas con amor perfecto. Aquel que voluntariamente se sacrificó por nosotros en la cruz, asumiendo la culpa que pesaba en mí y en ti, sobre cada uno de nosotros, a causa de nuestros pecados y transgresiones contra Dios y contra el prójimo. En la cruz, Jesús sufrió el abandono y experimentó la tortura del infierno por amor a ti y a mí. Ahora, por la gracia y perdón del sacrificio del Hijo, podemos reconocer y acercarnos a este cielo del amor del Padre. Fortalecidos por ese primer amor de Dios, nosotros podemos ahora entregarnos voluntariamente en amoroso servicio hacia nuestra pareja. Lo cantábamos hace un momento, que primero Él me amó, ¿sí? En resumen, la autoridad dada por Dios al esposo en el matrimonio no es nunca para satisfacción propia y ha de ser puesta al servicio de la esposa. Y esto no implica que cada vez que haya un desacuerdo, todas las decisiones pasen por el esposo o que su juicio se imponga todo el tiempo. Jesús nunca hizo nada para agradarse a sí mismo. El apóstol Pablo también, en la carta de Efesios, anuncia cómo los esposos deben amar a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, purificarla e instruirla en su palabra. El líder siervo antepone el bienestar del conjunto, de la pareja, antes que su propio deseo. Y el rol de la mujer no es pasivo. Debe usar sus recursos y facultades para la madurez y crecimiento de la relación. Está llamada a ser la amiga y consejera más estimada y más respetada por el marido. La obediencia de la mujer es primeramente hacia Dios, lo que no implica obediencia incondicional hacia el hombre. Si el marido busca o obliga a hacer algo que no va de acuerdo a la ley de Dios, ella está llamada a mostrar el Evangelio. El maltrato, los abusos, las injusticias, nadie está llamado a permitirlo o facilitarlo. En el relato de hoy vemos que su sumisión es en realidad un ministerio evangelista. Todos por igual estamos llamados a vivir la realidad de la redención, donde el Hijo se sometió voluntariamente al Padre para beneficio de aquellos que habíamos de rechazarlo.
cuando la vida se pone difícil, cuando tu matrimonio no está funcionando, cuando tenías otras expectativas, o cuando la vida marital está empezando y él aprieta la pasta de la mitad para adelante y tú quieres que él apriete de abajo para adelante, la pasta de dientes. Quizás estás pensando en casarte en el futuro, o puedes que hayas pasado por todo esto ya. Bueno, el mensaje es uno. En real introspección, mira el pecado que se aloja en tu corazón. Nota tu egocentrismo. Nota que está arraigado en ti y en mí. Y recuerda que tu capital emocional, espiritual, incluso físico, está enraizado en lo que Cristo ha hecho por tu iglesia, en lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Pedro finaliza esta carta con palabras de aliento y de casi una arenga, porque sabe que esto es difícil. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna, nos restaure y nos haga firmes y estables y fuertes. Hombres, no estamos solos. No estamos solos en esta tremenda misión de liderazgo de nuestras familias. Jesús es nuestro guía y nuestro ejemplo. Y ustedes, mujeres, tampoco están solas en esta valiente labor de compañía, apoyo y ayuda a sus familias. Jesús es nuestro ejemplo de entrega y el Espíritu Santo lleva lo aprendido en nuestras mentes y lo graba en nuestros corazones. Oremos. Padre, oramos por los matrimonios de San Pedro, por los que han empezado hace poco, por los que ya llevan tiempo, por los que están bien, por los que están mal. Que tu Espíritu Santo muestre su fruto en la vida de pareja, que haya humildad, compasión, gracia, misericordia, perdón, dominio propio, paz, paciencia y bondad entre el esposo y la esposa. Restauración a la luz de tu ejemplo de vida. Te damos gracias por el matrimonio, porque viene de ti. Gracias por lo que representa en el futuro, porque nos damos cuenta hoy que cuando uniste a Adán y a Eva en el Edén, tu mente ya estaba puesta en la unión eterna de Cristo con tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ver y a hacer propio su amor, volviéndonos a Él y a sus preceptos por medio de la fe que viene también de ti. Y ayúdanos, Señor, a entender qué es lo que significa mostrar el amor de Cristo a otros, especialmente dentro de nuestros matrimonios, por tu gloria y por el bien de tu iglesia. Amén.